lo conocí como artista, lo vi en algunas exposiciones y también él dio clases en la Facultad de Arquitectura, pero yo no tuve la oportunidad de ser su estudiante. Yo solo tuve el honor de recibir clases con Elmar Rojas, otro de los grandes artistas. Les voy a ser sincero, lo conocía superficialmente porque entre la lista de tantos artistas buenos de esta época y del siglo pasado, a mitad del siglo pasado, pues le había escuchado y sabía que tenía alguna intervención en el centro cívico, hasta ahí. Y quizás alguna muestra en el Museo de Arte Moderno de Carlos Mérida, mejor dicho, no de. Entonces sí conocía, pero no a profundidad. Y por eso cuando lo propusieron entre el grupo de los profesores me pareció extraordinario y me entusiasmé mucho porque sabía que era un buen artista, que había dejado algo, pero no conocía la verdad mucho acerca de su vida y de su obra. Y fue gracias a este proceso que lo conocí más, ¿verdad? Lo más característico. Bueno, le voy a decir que él tiene muchos elementos importantes dentro de su arte, pero pienso que él fue muy preciso, digamos, cada vez más en el tiempo con las formas plásticas. Y tal vez lo que más tenía ellos en su representación era una gran unidad en la estructura de las ideas, las formas, la materia, en las que indudablemente pues, en esencia también tenía que ver la técnica, pero que de alguna manera son los elementos como claves, tal vez. Tenía una gran capacidad de observación de la realidad y de cómo estructuraba los objetos, que siempre le permitió llevar hacia una representación totalmente sintética, que siempre privilegió eh, el valor de la expresión de cada uno de sus elementos. Reconozco que tiene unas características para su época de mucho avance, de mucho estudio y talento, que no es simplemente alguien que copia a los grandes de su época, a los amigos de un club o de un círculo, como era frecuente en las letras, en la pintura. Él destaca, descubre por sí mismo, ¿verdad? Eso en cuanto a su aporte estético, digamos, y su crecimiento estético. Pero el otro lado con el cual me identifico también es el aporte o las características sociales de su obra. Es fiel a sus criterios estéticos, a fuentes de inspiración como lo tenían otros. Sin embargo, él agrega a todo ese bagaje de inspiración que tienen otros artistas, le agrega el aspecto social. A mí me parece un artista completo y además a eso lo polifacético que es en diferentes géneros del arte, ¿verdad? En óleo, en dibujo, en grabado, en escultura y muralismo. Tuvo pues un estilo de una gran sincronización formal y, digamos, compositiva, pues, posee una gran sobriedad en lo plástico y una gran elegancia. Y eso en su momento fue como, tal vez no tan novedoso, porque habían otros artistas que también propulsaron esa plasticidad en su obra, pero él fue tal vez uno de los grandes precursores de lo abstracto y sobre todo de cómo llevar esa abstracción hacia algo relacionado con nuestra identidad. Cómo fue utilizando, digamos, esos elementos plásticos simples, bidimensionales que estaban representados, por ejemplo, en las estelas mayas o en los códices mayas o en las cerámicas mayas, y cómo las lleva a la realidad, y después cómo él unifica todos estos elementos y los plasma, digamos, en la pintura, no la pintura exactamente, la escultura mural, sobre todo en los edificios más importantes que fueron el centro cívico. Y ese hecho eh, eh,
tuvo que haber impactado en un momento determinado, o sea, en la época que él lo realiza, no solo en los estudiantes, porque él también daba clases en la escuela de arte, sino que en la población en general que podía ver todos estos elementos en el momento que se estaban haciendo, o sea, en los años 60, 70, que él trabaja en ese sentido. Entonces yo creo que él tiene mucho, ha dejado mucho a la población, impactó mucho en esa simplicidad, en esa abstracción que logró de las imágenes y cómo él lo utilizó para comunicar de alguna manera masivamente a través de su escultura mural en los edificios del centro cívico, sobre todo de la municipalidad y del Banco de Guatemala. Hay muchos buenos artistas guatemaltecos en diferentes épocas que han destacado de forma individual, quizás influenciados por alguna escuela, pero una de las características de Dagoberto y de esa época en la que se vivía es la colectividad. Recordemos que su vida o su obra gira en gran parte en torno a esa época de la revolución del 44. Y hay una tendencia social que esa es su finalidad, ¿verdad? La colectividad, el bienestar común. Y, y, y muchas de los aspectos de la vida social giran ahí: la política, la economía, la producción, eh, el arte, ¿verdad? Entonces, creo que ese es algo que me parece que influenció bastante él, la convivencia, el actuar en colectividad junto a otros, ¿verdad? A otros artistas y a otros personajes de la vida pública y política de Guatemala. Y creo que también impactó, quizás no inmediatamente porque por las circunstancias políticas, pero ha estado influenciando en este aspecto que para mí tiene mucho que ver con el diseño, que ahora lo valoramos mucho actualmente. Cuando yo estudié diseño gráfico quizás no, ¿verdad? Un poco, pero ahora sí, y es la síntesis eh, de la imagen, de las formas. Creo que él se adelantó mucho a su época y respecto a otros artistas también en cuanto a la valoración estética de la síntesis. Y hay todo un proceso ahí mental, social, en la síntesis, y es ir descartando lo superfluo o lo innecesario e irse quedándose con la esencia. Lo hizo a nivel estético, pero también lo hizo a nivel de mensaje, de significado de su obra. Creo que aquí hay algunas similitudes con muchos artistas latinoamericanos. Recuérdense que él es de los pocos, González Goyri, me parece que en lugar de irse a Nueva York o a Europa para ir a terminar su aprendizaje o practicar su aprendizaje, él realmente se va a Chile en un momento muy importante porque él consigue esta beca después de la revolución del 44, donde anteriormente a esta, digamos, a esta época, la revolución, los artistas de Guatemala estaban muy encerrados, muy encasillados y apenas conocían algunos elementos de lo que se estaba dando a nivel mundial, a no ser cosas que ya llegaron a través del secretario de Picasso a Guatemala y que él pues tuvo ese conocimiento. Y es en Chile donde él se especializa en, por lo menos en la escultura de bronce, me parece, en la fundición, y va conociendo no solo algunas otras técnicas, sino a muchos, digamos, no solo artistas latinoamericanos, sino el arte de Latinoamérica. Entonces, yo no sé si realmente a él hay una gran diferencia con varios artistas latinoamericanos que trabajaron dentro de la misma concepción, pero creo que una cosa que él tiene muy personal y que también tal vez puede ser es una gran diferencia es que él es muy sobrio y muy elegante en su propuesta, sobre todo de la escultura, también en el dibujo, y en la pintura, pero más en la escultura, sobre todo en la escultura mural. Eh, Creo que
La diferencia está en que él maneja un abanico de posibilidades de mostrar lo que siente, lo que piensa o lo que le piden, ¿verdad? Y eso es una diferencia porque muchos artistas son muy exclusivos en solo un género y él es polifacético en diferentes géneros y también en temas. No solamente hace retratos, no solamente se inspira en la mujer y se adelanta a su época. Excepcional. Para mí es eh, síntesis. Así, ¿verdad? Y la síntesis es como una semilla que se comprime, pero todo el ADN, todo el mapa para desarrollar algo, una vida nueva, está ahí concentrada en la síntesis, ¿verdad? Y lo comparo con esa semilla. La semilla es una síntesis del ADN que conserva toda la historia anterior y en el presente parece pequeño, pero a futuro nos da posibilidades de vida, de crecer, ¿verdad? Entonces, esa figura retórica de la síntesis de una semilla, para mí eso es Dagoberto. Tal vez el por qué realmente él se influenció tanto en nuestro arte maya. O sea, ¿de dónde le vino esa necesidad de representar en su pintura, en su escultura, en su dibujo, digamos, en todo su, digamos, su bagaje y su legado? Porque él realmente se interesó tanto en nuestra cultura, porque no todos los artistas lo hicieron, fueron pocos realmente los que se relacionaron de una manera tan increíble con nuestro pasado. Mi pregunta es, ¿cómo le hizo para ser artista, para ser un activista social y al mismo tiempo ser artista? ¿Cómo pudo conjugar todo eso, verdad? Porque eh, pues a veces hay a nivel humano ciertos artistas que destacan obviamente en lo estético, ¿verdad? Y eventualmente en otras dimensiones humanas de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo pudo ser tan prolijo? ¿Cómo pudo producir tanto? ¿Cómo pudo empaparse y representar y participar de un movimiento social y al mismo tiempo conjugar su vida cotidiana con su familia? ¿Ya? Miren, está difícil porque uno no puede saber, pero uno solo puede especular, ¿verdad? Yo pienso que él hubiera seguido evolucionando en su línea. Por ejemplo, él en sus inicios, realmente, pues sus dibujos, tallas, pinturas, caracterizó mucho los modos particulares de la realidad de la Tierra, o sea, lo relacionado con esa cosmovisión se tenía ancestralmente. Posteriormente empieza a observar mucho más la realidad y va estructurando los objetos de una manera, digamos, más sintética. Y pienso que en la actualidad él, pues, pienso yo, ¿verdad? Que podría seguir trabajando con esa abstracción. Y no sé si podría haber llevado la abstracción a una forma mucho más, digamos, más con menos líneas. O sea, haber logrado aquellas abstracciones de que con una sola línea usted puede representar a una imagen. En cuanto al dibujo y pues, tal vez un poco a la escultura, sobre todo la escultura que puede ser puesta en un mural. Pero no creo que él hubiera cambiado su esencia. Y creo que él cada vez hubiera encontrado un mayor buscado más bien un mayor encuentro con nuestras culturas ancestrales, que él realmente hubiera llevado esa identidad de Guatemala, hubiera encontrado cómo llevar esa identidad de Guatemala a todo el mundo. Eh, la vida de Dagoberto, su forma de pensar y de ser, se manifiesta totalmente a través de su arte, ¿no? Y eso incluye la visión de la sociedad, la visión
la naturaleza de este territorio, de este país, de esta sociedad y de su problemática. Creo que él seguiría haciendo eso, ¿verdad? Porque estaba en su esencia y si viviera ahora, creo que quizás con otras técnicas, con otras tendencias, pero en esencia seguiría manifestando lo que él piensa y siente de la vida, de la sociedad, de las personas a través del arte. Lo más importante es que ustedes como estudiantes realmente deben conocer nuestro pasado. No solo nuestro pasado histórico, político, económico, todo lo que nos ha sucedido y cómo se ha ido dando. Y desde el punto de vista que son diseñadores, comunicadores, conocer la obra de nuestros artistas. Porque si ustedes pues están ahorita en séptimo ciclo, saben que todo el arte se repite, o sea, las concepciones, los estilos, sí, solo que se van modificando y adaptando para la nueva realidad. Entonces, si uno puede realmente conocer lo que ha pasado en Guatemala dentro de esa búsqueda de la identidad, a ustedes les sería mucho más sencillo que su diseño, el que ustedes practican, pudiera llegar a ser un diseño pues muy personal que se adapte y sea favorable para todos sus clientes, porque pues, el diseño gráfico es bastante en ese sentido, pues es más de una relación económica, pues, con las, no relación económica, sino con las empresas, etcétera, pero que ustedes llegaran a encontrar esa identidad y esa identidad siempre se puede ver y uno puede decir, este es un diseño gráfico guatemalteco. Creo que hay que conocer que ustedes como diseñadores tienen casi la obligación de leer, de ver cine, de ver series, de ver el diseño que se está dando en todo el mundo, inclusive lo que se está haciendo en Guatemala, que generalmente uno lo deja como por un lado, eh, de ver cómics, bueno, todo lo que es cultura visual, todo lo que ustedes puedan empaparse de ello cuando salen y van a, si tienen un familiar en un departamento, ver qué se hizo ahí, ver el arte, digamos, la diseño gráfico vernáculo que se está haciendo, todo, las revistas, los periódicos, yo sé que los periódicos solo son malas noticias, pero de vez en cuando hay algo bueno, pero cómo nos plantean, cómo nos están dando esa comunicación. Entonces yo creo que eso es básicamente tener una cultura general, un gran panorama, digamos, figurativo dentro de su cerebro. Que no importa la época, eh, tenemos que acercarnos, en cuanto tengamos la oportunidad, acercarnos más a estos artistas, porque en cierta forma tenemos una matriz, una raíz común, que es este territorio, que es esta realidad, eh, que quizás no es tan positiva, pero nos llena de esperanza. Y creo que a través de la belleza, la estética, el arte, podemos aportar. Quizás los artistas más desde ese campo y los diseñadores tomando los recursos que nos dan, inspirándonos y trasladándolo al diseño gráfico, que quizás no es tan expresivo como el arte en sí, pero algo podemos captar y aprender el estilo de vida de estos artistas, ¿verdad? La parte positiva para que para que podamos seguir creciendo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar ese tesoro que significa este proyecto de integración, guardarlo muy bien en nuestro corazón, pero sobre todo aplicarlo en nuestra vida, ¿verdad? Valorarlo y seguir explorando a otros autores, ¿verdad? Así como descubrimos ahora a Don Roberto, a veces hay que descubrir a otros que tal vez son públicamente muy conocidos, pero nosotros desconocemos, o que también son desconocidos y están por ahí escondidos y hay que conocerlos también.